Nunca imaginé que quedarme hasta tarde corrigiendo trabajos de arte me convertiría en la esposa de un jefe mafioso. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. La lluvia golpeaba contra las ventanas de Lincoln High como balas, cada gota explotando en 1000 fragmentos antes de deslizarse por el cristal. Debería haberme ido hace horas, pero la pila de proyectos de arte sin calificar sobre mi escritorio parecía burlarse de mí cada vez que miraba el reloj. 26 años, y pasaba otro viernes por la noche sola en un edificio escolar vacío, rodeada de desastres de acuarela y manchas de carboncillo que apenas se parecían a las obras maestras del Renacimiento que había asignado. Las luces fluorescentes parpadeaban esporádicamente, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes del aula donde colgaban los trabajos de mis estudiantes en filas ordenadas. Los lirios de Monet, reimaginados por adolescentes hormonales. El cubismo de Picasso, filtrado a través de la adicción a las redes sociales. Al menos lo intentaban, lo cual era más de lo que podía decir sobre el esfuerzo de la junta escolar por mantener este lugar financiado. Recogí los últimos proyectos, metiéndolos en mi gastada bolsa de cuero. El sonido resonó de manera anormal en el silencio. Las escuelas vacías tenían un tipo particular de quietud que parecía presionar contra los tímpanos, haciendo que cada pequeño ruido se sintiera amplificado y de alguna manera amenazante. Mis tacones resonaron contra el linóleo pulido mientras me dirigía hacia la salida, pasando junto a filas de casilleros abollados y tablones de anuncios que anunciaban fechas de bailes de graduación que ya habían pasado. El pasillo principal se extendía ante mí como un túnel, iluminado solo por la luz de emergencia que teñía todo de un resplandor ámbar. Estaba forcejeando con mis llaves en la puerta principal, cuando lo escuché. Un chasquido seco como una rama rompiéndose. Luego otro y otro. Disparos. Mi sangre se convirtió en hielo. Los sonidos venían del estacionamiento, amortiguados por la tormenta, pero inconfundibles. Me pegué contra la pared junto a la puerta, el corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que me delataría ante lo que estuviera sucediendo afuera. A través de la ventana estrecha, pude ver las sombras de varias figuras moviéndose entre los coches. La lluvia hacía todo borroso, pero pude distinguir el contorno de vehículos caros, elegantes y oscuros como depredadores esperando en la noche. Otro disparo. Un cuerpo cayó. Me mordí el nudillo para evitar gritar, saboreando sangre. Esto no podía estar pasando. No aquí. No en mi escuela. No en una noche cualquiera de viernes cuando debería haber estado en casa calificando trabajos y comiendo comida china sobrante. Las figuras se movían ahora con propósito, arrastrando algo pesado hacia uno de los coches. Capté un vistazo de un rostro bajo la breve iluminación de la pantalla de un teléfono celular. Pómulos marcados, ojos fríos, una expresión de completa indiferencia mientras se limpiaba las manos con lo que parecía un pañuelo caro. Necesitaba correr. Cada instinto me gritaba que me alejara, que encontrara algún lugar seguro, que llamara a la policía, pero mis piernas se sentían como hechas de concreto, y mis manos temblaban tan violentamente que dejé caer mis llaves. Golpearon el suelo con un estrépito metálico que pareció ecoar por todo el edificio. El sonido detuvo todo. Las figuras afuera se quedaron inmóviles, y observé horrorizada cómo ese mismo rostro se giraba hacia el edificio escolar. Incluso a través de la lluvia y la oscuridad, pude sentir su mirada buscando, cazando. No podía respirar, no podía moverme, no podía pensar más allá de la única realización aterrorizante de que acababa de presenciar un asesinato. Y ahora el asesino sabía que alguien estaba observando. Corrí. Mis tacones resbalaron en el suelo pulido mientras corría por el pasillo, pasando por las aulas vacías y oficinas oscuras. Necesitaba un lugar donde esconderme. Algún lugar donde no pudieran encontrarme. El baño de mujeres al final del edificio, tenía un pestillo. Y tal vez no pensarían en buscar ahí. Irrumpí por la puerta e inmediatamente giré el cerrojo, presionando mi espalda contra el metal frío mientras trataba de recuperar el aliento. El baño era pequeño, con solo 3 cubículos y una fila de lavabos bajo un espejo agrietado. La iluminación fluorescente hacía que todo se viera enfermizo y pálido. Podía oírlos ahora, moviéndose por el edificio,
puertas abriéndose y cerrándose, pasos resonando contra las paredes. Estaban buscando metódicamente, habitación por habitación. Me deslicé al último cubículo y lo cerré detrás de mí, subiéndome al asiento del inodoro para que mis pies no fueran visibles. Mi teléfono no tenía señal. Por supuesto, la escuela era vieja, construida como una fortaleza, y la cobertura siempre había sido irregular. La manija de la puerta del baño giró. Mi corazón se detuvo. El cerrojo aguantaría, ¿verdad? Tenía que aguantar. Presioné mi mano sobre mi boca para amortiguar mi respiración, escuchando cómo alguien probaba la puerta con más fuerza. Luego silencio. Esperé, contando los segundos, rogando que se hubieran ido. 1 minuto, 2, 3. Las luces se apagaron. En la oscuridad absoluta, escuché el suave clic del cerrojo siendo forzado. Profesional, eficiente, aterrador. La puerta se abrió con apenas un susurro de sonido. Sé que estás aquí. La voz era baja, controlada, con el más leve rastro de un acento que no pude identificar. Italiano, tal vez. Viste algo que no deberías haber visto. Contuve la respiración, presionándome contra la pared del cubículo, como si pudiera desaparecer en ella de alguna manera. No voy a hacerte daño, continuó, sus pasos moviéndose lentamente por el suelo de baldosas. Pero necesitamos hablar sobre lo que presenciaste, sobre lo que pasa ahora. Estaba cerca, tan cerca que podía escuchar el suave crujido de tela cara mientras se movía. Puedes salir ahora o puedo venir a buscarte. Tú eliges. El silencio se extendió entre nosotros como alambre de púas. Podía sentir su presencia en la oscuridad, paciente e inamovible. Este no era alguien que hacía amenazas vacías. Lentamente, con piernas temblorosas, desbloqueé la puerta del cubículo y salí a la negrura del baño. Un haz de luz me golpeó el rostro, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se ajustaron, me encontré mirando a un hombre que parecía haber salido de una pintura renacentista. Cabello oscuro perfectamente peinado a pesar de la lluvia, facciones marcadas talladas en mármol y ojos del color del hielo invernal que parecían ver directamente a través de mí. Era hermoso de la manera que las cosas peligrosas a menudo lo son. Letal, convincente y absolutamente aterrador. Valentina Costa, dijo, y mi sangre se convirtió en agua helada. Conocía mi nombre. 26 años, profesora de arte. Vive sola en el apartamento 3B de la calle Maple. Padres murieron en un accidente automovilístico hace 8 años. Te dejaron con 30.000 en deudas que aún estás pagando. ¿Cómo sabes? Me ocupo de saber estas cosas. Dio un paso más cerca y capté el aroma de colonia cara mezclada con algo metálico. Sangre. La pregunta es, señorita Costa, ¿qué voy a hacer contigo ahora? No pude hablar, no pude pensar, apenas pude mantenerme de pie. ¿Viste algo esta noche? Algo que podría ser problemático para mí y mis asociados. Eso nos pone a ambos en una posición bastante difícil. No diré nada, susurré. Juro que no le diré nada a nadie. Una sombra de sonrisa cruzó sus labios, pero no llegó a esos ojos azul hielo. Estoy seguro de que lo crees, pero el miedo hace que la gente haga cosas impredecibles. Y he construido mi vida siendo capaz de predecir exactamente lo que la gente va a hacer. Sacó algo de su abrigo y me encogí, esperando un arma. En cambio, sacó un teléfono e hizo una llamada rápida en italiano rápido. Cuando colgó, me miró con algo que podría haber sido lástima. Mi nombre es Lorenzo Santangelo, dijo, y me temo que tu pequeña vida tranquila acaba de llegar a su fin. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los rusos que mandaron al hombre que eliminé esta noche no van a parar hasta encontrar testigos. Y cuando sepan que existes, vendrán por ti. El baño parecía girar a mi alrededor. Los rusos, la Bratva, son implacables cuando se trata de eliminar cabos sueltos. Sus ojos me estudiaron con la intensidad de un depredador. Pero hay una forma de mantenerte con vida. Una forma de hacerte intocable. ¿Cuál? Una sonrisa fría curvó sus labios. Casándote conmigo. La palabra matrimonio colgó en el aire entre nosotros como una sentencia de muerte. Miré fijamente a Lorenzo Santangelo, buscando en esos ojos azul hielo cualquier señal de que esto fuera algún tipo de broma retorcida. Pero no había nada excepto cálculo frío y certeza absoluta.
Eso es una locura, susurré. No puedes simplemente decidir casarte con alguien que conociste hace una hora. Puedo hacer lo que quiera, Valentina. Eso es lo que significa el poder. No, no lo haré. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Cuando Lorenzo finalmente habló, su voz llevaba el peso de la autoridad absoluta. Entonces morirás. 3 horas después, estaba de pie en el jardín de la mansión de Lorenzo, vestida con un traje de novia que se ajustaba a mi cuerpo, como si hubiera sido hecho específicamente para mí. Lo cual, conociendo la eficiencia de Lorenzo, probablemente había sido así. Mi mente aún luchaba por procesar cómo había llegado hasta aquí. 1 hora en esa escuela había transformado mi vida de profesora solitaria a esposa forzada de un jefe mafioso. El vestido era de seda marfil, simple pero elegante, con un corte que me favorecía de maneras que nunca había imaginado posibles. «Está hermosa», dijo María, el ama de llaves que me había ayudado a prepararme. Sus ojos oscuros mostraban algo que podría haber sido compasión, pero también aceptación resignada de la realidad que ahora era mi vida. A través de las ventanas francesas del dormitorio, podía ver a los invitados reuniéndose en el jardín. Aproximadamente 20 hombres en trajes caros, sus rostros duros como piedra tallada. Ni una sola sonrisa entre ellos. Esta no era una celebración. Era un evento de negocios. Lorenzo apareció en la puerta, y mi respiración se cortó a pesar de todo. Vestía un smoking negro impecablemente cortado, que lo hacía ver como un príncipe de un cuento de hadas oscuro. Sus ojos azul hielo me recorrieron de pies a cabeza, y por un momento, algo parpadeó en sus profundidades. «Perfecta», murmuró, y esa sola palabra envió calor corriendo por mis venas. De su bolsillo interior sacó una pequeña caja de terciopelo. «Estos pertenecieron a mi madre», dijo, abriéndola para revelar un par de aretes de perlas rodeados de diamantes. Murió cuando tenía 16 años. La admisión fue inesperada, revelando una grieta en su fachada cuidadosamente controlada. Me encontré preguntándome cómo había sido ella, esta mujer que había criado a un hijo que podía ser tanto asesino brutal como novio tierno. «Son hermosos», dije, y realmente lo eran. Se movió detrás de mí para colocármelos, sus dedos rozando mi cuello mientras trabajaba. El contacto envió escalofríos por mi columna vertebral. En el espejo, podíamos haber sido cualquier pareja normal preparándose para su boda. La ilusión era tan perfecta que dolía. «Hay algo más». De otro bolsillo produjo una pistola. Pequeña, plateada, elegante en su letalidad. La miré con horror. «No puedo. No sé cómo usar eso». «Aprenderás». Deslizó el arma en un bolsillo oculto de mi vestido que ni siquiera había notado que estaba ahí. Los Petrov no son conocidos por su honor. Ser mi esposa te hace tanto un objetivo como intocable. El peso de la pistola contra mi cadera era un recordatorio constante del mundo peligroso al que estaba entrando. «Lorenzo, es hora», dijo María discretamente desde la puerta. Caminamos por los pasillos de la mansión en silencio, mis tacones resonando contra suelos de mármol, la cola de mi vestido susurrando detrás de mí. A través de ventanas altas, podía ver a los invitados reunidos en el jardín, hombres con trajes caros y rostros que parecían tallados en piedra. El oficiante esperaba bajo un arco cubierto de rosas, un hombre mayor con ojos amables que parecía completamente fuera de lugar entre los criminales reunidos. Cuando me sonrió, sentí que parte de mi terror se aliviaba ligeramente. Lorenzo y yo tomamos nuestras posiciones, y la ceremonia comenzó. Las palabras me lavaron como una marea. Amor, honor, cuidar, hasta que la muerte nos separe. Promesas que había soñado hacer a alguien que realmente me amara, ahora siendo pronunciadas a un hombre que había dejado claro que este matrimonio no significaba nada. Pero cuando Lorenzo deslizó el anillo en mi dedo, un diamante impresionante que atrapaba la luz de la tarde y arrojaba arcoíris sobre mi vestido, su toque fue sorprendentemente gentil. Y cuando sus ojos azul hielo se encontraron con los míos mientras pronunciaba sus votos, había algo en ellos que se parecía casi a la ternura. «Puede besar a la novia», anunció el oficiante. Las manos de Lorenzo enmarcaron mi rostro, sus pulgares rozando mis mejillas con cuidado infinito. Por un momento, solo nos miramos el uno al otro, y pude ver una pregunta en sus ojos.
Entonces sus labios tocaron los míos. El beso fue suave, casi vacilante, como si me estuviera dando la opción de alejarme. Pero en lugar de retroceder, me encontré inclinándome hacia él, mis manos subiendo para descansar contra su pecho. Su corazón latía tan rápido como el mío. Cuando nos separamos, su frente descansó contra la mía por solo un momento. «Señora Santangelo», susurró tan quedamente que solo yo pude oír. El sonido de aplausos rompió el hechizo, recordándome que teníamos una audiencia. Me giré para enfrentar a nuestros invitados, el brazo de Lorenzo alrededor de mi cintura, y traté de sonreír como una novia feliz. Pero mientras miraba los rostros de los hombres que trabajaban para mi nuevo esposo, hombres que mataban y robaban, y peor por su aprobación, me di cuenta con claridad cristalina que mi antigua vida no había terminado anoche en ese baño de la escuela. Había terminado en el momento en que dije sí quiero a Lorenzo Santangelo. Ahora le pertenecía, y él pertenecía a un mundo donde la violencia era moneda y la lealtad se compraba con sangre. La pregunta era, ¿qué tipo de mujer me convertiría para sobrevivir en él? El peso de la pistola contra mi cadera me dio la respuesta. Me convertiría en exactamente el tipo de mujer que Lorenzo Santangelo necesitaba como esposa. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, esa realización no me aterrorizó completamente. 3 semanas en la costa amalfitana, y finalmente entendí lo que Lorenzo había querido decir cuando dijo que este matrimonio era solo negocios. Ocupábamos la misma villa, compartíamos comidas en la terraza con vista al Mediterráneo, incluso dormíamos en la misma cama enorme, pero me trataba como una pieza cara de arte que había adquirido, hermosa para admirar, cuidadosamente protegida, pero nunca realmente tocada. La villa era una obra maestra de arquitectura italiana, encaramada en acantilados que caían dramáticamente hacia aguas azules. Cada mañana despertaba para encontrar a Lorenzo ya desaparecido, realizando llamadas de negocios en su estudio, o reuniéndose con hombres que llegaban en barcos elegantes y hablaban en italiano urgente y susurrado. Cada noche regresaba para encontrarme leyendo en la terraza o pintando acuarelas de la costa, y compartíamos la cena en conversación educada y distante. «Eres una cocinera excelente», dije una noche, observándolo preparar pasta fresca con la habilidad de alguien que había estado haciéndolo toda su vida. Sus movimientos eran precisos, casi meditativos, mientras trabajaba la masa con manos fuertes que había visto sostener tanto armas como flores delicadas con igual cuidado. Mi madre me enseñó antes de morir. Sus manos se movían eficientemente, amasando la pasta con facilidad practicada. Decía que un hombre que no podía alimentarse a sí mismo estaba destinado a morir de hambre o casarse mal. Era uno de los pocos detalles personales que había compartido, y lo atesoré como un secreto. ¿Cómo era ella?, pregunté, apoyándome contra la encimera de la cocina mientras lo observaba trabajar. El sol de la tarde que entraba por las ventanas atrapaba el oro en su cabello oscuro, y me encontré memorizando la vista. Las manos de Lorenzo se detuvieron solo un momento. Fuerte, hermosa. Amaba a mi padre con una devoción que bordeaba la obsesión. Al final la mató. ¿Qué quieres decir? No pudo vivir sin él, después de que fue asesinado. Se quitó la vida 3 meses después. Su voz era neutral, pero capté la ligera tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se apretó casi imperceptiblemente. El dolor crudo en su voz hizo que mi pecho doliera. Sin pensar, extendí la mano para tocar la suya, pero se alejó antes de que nuestras pieles pudieran hacer contacto. «Lo siento», susurré. «No lo sientes». Me enseñó una lección valiosa sobre los peligros del apego emocional. El mensaje era claro. No te acerques demasiado. No esperes demasiado. No confundas este arreglo con algo real. Pero tarde en la noche, cuando pensaba que estaba durmiendo, sentía cómo el colchón se hundía mientras se sentaba en el borde de la cama, su presencia un peso cálido en la oscuridad. A veces sus dedos casi rozaban mi cabello antes de controlarse y alejarse. A veces lo escuchaba susurrar mi nombre como una oración que no tenía permitido decir. Esos momentos me daban esperanza peligrosa. Durante los días, exploraba la villa y sus terrenos como una hermosa prisionera. El personal era amable pero distante, hablándome con el respeto cuidadoso reservado para la esposa del jefe. Pinté las vistas panorámicas de la costa,
leí libros de la extensa biblioteca de Lorenzo, y traté de no pensar en el hecho de que estaba completamente desconectada de todo lo que había conocido. El aislamiento debería haberme vuelto loca. En cambio, me encontré estudiando a Lorenzo como si fuera uno de los maestros del Renacimiento sobre los que les había enseñado a mis estudiantes. Cada gesto, cada expresión, cada palabra cuidadosamente controlada me fascinaba. Era un hombre construido de contradicciones, capaz de violencia impresionante y ternura inesperada, despiadado en los negocios, pero gentil cuando pensaba que nadie estaba mirando. Comencé a entender que la distancia que mantenía no se trataba solo de protección emocional, se trataba de control. Lorenzo Santangelo controlaba todo en su mundo con precisión militar, y eso incluía sus propios sentimientos. Pero estaba comenzando a sospechar que sus sentimientos hacia mí se estaban volviendo cada vez más difíciles de controlar. Una tarde, mientras pintaba en la terraza, lo observé a través de las ventanas francesas mientras hablaba por teléfono en su estudio. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión en su postura, la forma en que su mano libre se apretaba en un puño. Cuando colgó, se quedó inmóvil por un largo momento, mirando por la ventana hacia donde yo estaba sentada. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal, y por un momento, la máscara cuidadosamente construida se deslizó. Vi anhelo allí, y deseo, y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Luego las defensas subieron de nuevo, y se alejó de la ventana. Esa noche, durante la cena, estaba más silencioso de lo habitual. Yo empujaba comida por mi plato, observándolo de reojo mientras cortaba su bistec con precisión quirúrgica. ¿Todo está bien?, pregunté finalmente. Sus ojos se alzaron para encontrar los míos. ¿Por qué no estaría? Pareces tenso. Una sonrisa fantasma curvó sus labios. Perceptiva. ¿Trabajo? Entre otras cosas. Su mirada se demoró en mi rostro de una manera que hizo que mi pulso se acelerara. Hay complicaciones que no había anticipado. ¿Qué tipo de complicaciones? Por un momento pensé que no iba a responder. Luego se inclinó hacia atrás en su silla, estudiándome con esos ojos azul hielo penetrantes. El tipo que hace que un hombre cuestione decisiones que pensaba que eran puramente lógicas. Mi corazón se saltó un latido. Lorenzo, deberías irte a la cama, dijo abruptamente, su voz volviendo a esa neutralidad controlada. Es tarde. Me levanté de mi silla, pero me detuve junto a la suya. ¿Vienes? Algo ardió en sus ojos. En un momento. Esa noche me acosté despierta, escuchando sus pasos en el piso de abajo, esperando el momento familiar cuando se uniría a mí. Pero cuando finalmente subió las escaleras, se detuvo en el umbral de nuestro dormitorio por un largo momento, antes de continuar hacia la habitación de invitados al final del pasillo. Por primera vez desde nuestra boda, dormí sola, y por primera vez me di cuenta de que ya no quería hacerlo. La cuarta semana trajo cambios sutiles pero innegables. Lorenzo ya no dormía en la habitación de invitados, pero mantenía una distancia cuidadosa, incluso cuando compartíamos la cama king size. Yo me acostaba de un lado, él del otro, con suficiente espacio entre nosotros para otra persona. Era una tortura exquisita. Los momentos íntimos se multiplicaron a pesar de su resistencia. Una mañana lo encontré en la cocina preparando café, vestido solo con pantalones de pijama. El sol de la mañana dorado sobre su torso musculoso. Cuando me vio mirando, sus ojos se oscurecieron, pero se limitó a servirme una taza sin decir palabra. «Gracias», murmuré, mis dedos rozando los suyos mientras tomaba la taza. El contacto fue breve, eléctrico, y ambos nos alejamos como si nos hubiéramos quemado. Habíamos establecido una rutina doméstica sin siquiera darnos cuenta. Yo pintaba en la terraza mientras él trabajaba en su estudio, las puertas francesas abiertas entre nosotros. Él podía verme desde su escritorio, y yo podía escuchar el rumor bajo de sus llamadas telefónicas. Era una intimidad quieta, doméstica, que se sentía más real que muchos matrimonios verdaderos que había conocido. Una tarde, mientras mezclaba colores para capturar el tono exacto del agua mediterránea, sentí su presencia detrás de mí. ¿Puedo ver? Su voz era suave, cuidadosa. Me aparté del caballete, súbitamente nerviosa por su opinión. Era una acuarela de la costa vista desde nuestra terraza,
pero había incluido algo que no estaba realmente ahí. Una figura masculina parada en los jardines de abajo, observando el mar. Lorenzo estudió la pintura en silencio, sus ojos moviéndose sobre cada pincelada. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad extraña. ¿Soy yo? Mi corazón se aceleró. ¿Te molesta? No. Sus dedos rozaron el borde del lienzo, cuidadosos de no tocar la pintura húmeda. Es hermoso. Tú eres talentosa. La forma en que dijo la última palabra, como si fuera algo más íntimo que un cumplido profesional, hizo que mi respiración se cortara. Lorenzo. Comencé, pero él ya se estaba alejando. Debo hacer algunas llamadas, murmuró, y desapareció de vuelta en su estudio. Esa noche, durante la cena, la tensión entre nosotros era tan espesa que podría haberse cortado con cuchillo. Lorenzo apenas tocó su comida, sus ojos encontrando los míos repetidamente a través de la mesa antes de alejarse. ¿Estás arrepentido? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿De qué? De casarte conmigo, de traerme aquí. Dejé mi tenedor, ya no fingiendo comer. Puedes ser honesto. Sé que no es lo que querías. Lorenzo se quedó muy quieto. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible sobre el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados abajo. No, no estoy arrepentido, pero desearías que las cosas fueran diferentes. Desearía muchas cosas fueran diferentes, Valentina. Sus ojos se encontraron con los míos y se quedaron ahí, pero tenerte aquí, a salvo, no es una de ellas. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Entonces, ¿por qué mantienes tanta distancia? ¿Por qué actúas como si tocarte fuera prohibido? Sus manos se apretaron sobre la mesa. ¿Por qué lo es? ¿Por quién? Por mí. Se levantó abruptamente, moviéndose hacia la barandilla de la terraza. Este matrimonio tiene un propósito, Valentina. Mantenerte viva. Si permito que se convierta en algo más... ¿Qué? ¿Qué pasaría si se convirtiera en algo más? Se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo salvaje y desesperado. Entonces me convertiría en mi padre, y en mi madre, y esa historia no termina bien para nadie. Me levanté y caminé hacia él, mi vestido de verano ondeando en la brisa nocturna. No eres tu padre, y yo no soy tu madre. No lo sabes. Sé que te he estado aquí 3 semanas y media, y cada día me miras como si fuera algo precioso que tienes miedo de romper. Sé que cuando piensas que estoy dormida, te sientas en el borde de la cama como si quisieras tocarme, pero no te permites hacerlo. Me detuve justo frente a él. Y sé que esto que está entre nosotros no va a desaparecer solo porque lo ignores. Sus manos se alzaron como si fuera a tocar mi rostro. Luego se detuvieron en el aire entre nosotros. Valentina, dímelo, susurré. Dime que no sientes nada. Dime que soy solo un problema que tenías que resolver. Y me iré. Encontraré una manera de vivir con eso. Por un momento largo, simplemente nos miramos. El viento arrastraba mi cabello sobre mis hombros, y pude ver la batalla librándose en sus ojos. No puedo, dijo finalmente, su voz rota. No puedes qué. No puedo decirte eso. Sus manos finalmente, enmarcaron mi rostro, porque sería mentira. Su boca se estrelló contra la mía con 3 semanas de deseo reprimido. No fue el beso cuidadoso y controlado de nuestra boda. Fue desesperado, hambriento, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que nos conocimos, y finalmente pudiera respirar de nuevo. Mis brazos se envolvieron alrededor de su cuello, tirando de él más cerca mientras respondía con la misma ferocidad. Podía saborearlo, vino y deseo y algo que era únicamente Lorenzo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Esto complica las cosas, murmuró contra mi frente. Las cosas ya estaban complicadas. Sus pulgares trazaron mis mejillas. ¿Estás segura de esto? ¿De lo que significa? Significa que dejamos de fingir que esto es solo negocios. Una sonrisa lenta, la primera real que había visto desde nuestra boda, curvó sus labios. Muy bien, señora Santangelo, pero una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Terminé por él. Lo entiendo. Sí. En lugar de responder con palabras, me puse de puntillas y lo besé de nuevo, vertiendo 3 semanas de anhelo y confusión y deseo inesperado en el contacto. Cuando nos separamos,
Lorenzo me levantó en sus brazos como una novia de verdad por primera vez. Entonces no hay vuelta atrás, acordó, y me llevó adentro. La paz de nuestra nueva intimidad duró exactamente 4 días. Estaba pintando en la terraza, perdida en la tranquilidad de la tarde italiana, cuando escuché el sonido de múltiples barcos aproximándose a alta velocidad. El rugido mecánico de motores potentes cortó la calma pacífica como un cuchillo. Lorenzo emergió de su estudio, tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. Habló italiano rápido por su teléfono mientras escaneaba el horizonte con precisión militar. «Entra», ordenó, su voz llevando una autoridad que nunca había escuchado antes. «Ahora, ¿qué está pasando? Los Petrov. Nos han encontrado». Terror inundó mi sistema. Casi había olvidado a los rusos en la burbuja idílica de nuestra luna de miel. Casi había olvidado que estábamos siendo cazados por personas que me querían muerta por algo que había presenciado semanas atrás en un estacionamiento escolar. Lorenzo agarró mi brazo, tirando de mí hacia el interior de la villa. Su agarre era firme pero cuidadoso, consciente de mi fuerza incluso en su urgencia. «Hay un cuarto seguro detrás de la bodega. Necesito que...» El primer disparo destrozó la calma de la tarde. Lorenzo me tiró al suelo mientras las balas rociaron la terraza, destruyendo mi caballete y enviando trozos de piedra volando por el aire como confeti mortal. Mi pintura del atardecer mediterráneo se disolvió en cintas bajo el asalto. La villa pacífica se transformó en zona de guerra en segundos. «Mantente abajo», gritó Lorenzo por encima del caos. Había sacado un arma de algún lugar, su comportamiento entero cambiando de esposo distante a depredador letal. La transformación fue instantánea y absoluta. «¿Puedes llegar a las escaleras?» Más disparos estallaron desde múltiples direcciones. No solo estaban atacando desde el agua, también nos habían rodeado por tierra. A través del caos, pude escuchar hombres gritando en ruso, sus voces ásperas y urgentes. «¡Lorenzo!», grité mientras una bala pasó tan cerca de su cabeza que chamuscó su cabello perfectamente peinado. Sus ojos azul hielo se encontraron con los míos a través de la terraza, y por primera vez desde nuestra boda, vi emoción real ahí. Miedo, no por él, sino por mí. «¡Ve!», rugió. «Ve al cuarto seguro». Pero no podía moverme. No podía pensar. No podía procesar que este lugar hermoso, donde habíamos estado jugando a ser esposos, se había convertido en un campo de batalla, donde personas estaban tratando de matarnos. Fue entonces cuando vi el barco dirigiéndose directamente hacia nuestro muelle privado. En él estaba sentado un hombre con ojos pálidos y características eslavas marcadas. Dmitri Petrov, me di cuenta con certeza que me heló hasta los huesos. El ruso que me quería muerta. Incluso desde la distancia, pude ver la satisfacción fría en su rostro mientras inspeccionaba el caos que sus hombres habían creado. Lorenzo siguió mi mirada, y su rostro se puso completamente inmóvil. «¡Mierda!», respiró, su voz llevando una nota de preocupación genuina que me enfrió más que el tiroteo. Habló rápidamente por su teléfono, pero pude ver por su expresión que la ayuda estaba demasiado lejos. Estábamos solos contra cuantos hombres Dmitri hubiera traído. «Valentina, escúchame». Se arrastró por el suelo de piedra hasta donde yo estaba acostada, congelada. Sangre se filtraba por su camisa blanca desde un roce en su brazo, pero lo ignoró completamente. En unos 60 segundos, Dmitri Petrov va a caminar por esa puerta. Cuando lo haga, necesito que corras. No mires atrás. No trates de ayudarme. Solo corre al cuarto seguro y te encierres adentro. No te voy a dejar. Sí lo harás. Porque si él pone sus manos sobre ti, me usará para destruirme. Y luego nos matará a ambos de todos modos. El sonido de pasos en la villa nos hizo congelar a ambos. Botas pesadas sobre suelos de mármol, múltiples pares, moviéndose con el propósito de cazadores que habían encontrado su presa. Lorenzo me agarró el rostro entre sus manos, sus ojos ardiendo con intensidad feroz. «Te amo», dijo, las palabras saliendo como una confesión arrancada de él por la desesperación. «No planeé esto, no quería esto, pero te amo, y eso significa que tienes que vivir». Mi corazón se partió y cantó al mismo tiempo. «Lorenzo, prométeme». Su voz era áspera, urgente. «Promete que correrás». Las botas estaban más cerca ahora.
Podía escuchar voces en ruso, ordenando a sus hombres posicionarse por toda la villa. «Te prometo». Mentí, porque sabía que no había manera de que pudiera dejarlo enfrentar esto solo. No después de lo que acababa de confesar, no después de todo lo que habíamos comenzado a construir juntos. Una sonrisa fantasma tocó sus labios, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Mi valiente, testaruda esposa. Sí, acordé. Tuya. Algo cambió en su rostro con esas palabras. La desesperación se endureció en resolución mortal. Entonces vamos a salir de esto juntos, dijo, recargando su arma con movimientos eficientes. ¿Recuerdas cómo usar la pistola que te di? Mi mano fue al bolsillo oculto de mi vestido, donde el pequeño arma había descansado olvidada durante semanas. Creo que sí. Bien, porque vas a necesitarla. La puerta principal de la villa se abrió con un estruendo que resonó por toda la casa. Pasos pesados se acercaron a nuestro refugio improvisado detrás del sofá volcado. Lorenzo Sant'Angelo. Una voz llamó en inglés accesado. Salga y traiga a la mujer. Tenemos cosas que discutir. Lorenzo me miró una vez más, sus ojos memorizando mi rostro como si fuera la última vez que me vería. Sin importar lo que pase, susurró. Recuerda que esto, señaló entre nosotros, fue real. Es real, lo corregí. Tiempo presente, porque vamos a sobrevivir esto. Una sonrisa feroz cruzó sus características. Sí, acordó. Vamos a sobrevivir. Y con eso, se levantó para enfrentar a los hombres que habían venido a matarnos. Lorenzo se irguió detrás del sofá volcado con la gracia letal de un depredador. Sus ojos azul hielo habían adquirido una frialdad que me recordó por qué había sido tan aterrador aquella primera noche en el baño de la escuela. «Dmitri», llamó, su voz llevando una autoridad que resonó por toda la villa. «¿Cómo va el negocio de los autos robados? Escuché que los federales estuvieron haciendo preguntas». Una risa áspera llegó desde el vestíbulo. «Siempre con los insultos, Lorenzo. Es por eso que nunca pudimos hacer negocios apropiadamente. No podíamos hacer negocios porque eres un animal que no entiende límites». Pasos se acercaron más a nuestra posición. Podía contar al menos 4 conjuntos de botas pesadas, moviéndose con la precisión de soldados entrenados. «La mujer, Lorenzo. Dámela y esto termina rápido». «La mujer», dijo Lorenzo, su voz goteando desdén, «es mi esposa, y tocarla sería un error muy, muy grande». «Tu esposa». Dmitri sonaba divertido. «Qué romántico». «¿Le dijiste cómo funciona realmente este mundo, Lorenzo? ¿Le dijiste que las esposas son moneda de cambio? ¿Que el amor te hace débil?» Mi pecho se apretó, pero Lorenzo respondió sin vacilación. «Le dije que la amo. Le dije que mataría a cualquiera que tratara de dañarla. Y le dije que eres el tipo de escoria que dispara a niños cuando no puede conseguir lo que quiere». El silencio se extendió por varios latidos tensos. «Muy bien», dijo Dmitri finalmente. «Entonces morirán juntos». «Qué tierno». Fue entonces cuando se desató el infierno. Los hombres de Dmitri irrumpieron en la sala desde múltiples direcciones, armas automáticas escupiendo fuego. Lorenzo se movió como líquido mortal, rodando detrás de una mesa pesada mientras devolvía el fuego con precisión letal. Vi a un atacante caer, luego otro, pero había demasiados, y llegaban más por las puertas francesas que daban a la terraza. «Valentina, muévete». Lorenzo rugió por encima del caos. Pero mientras trataba de llegar a las escaleras, vi el cañón de un rifle girando hacia Lorenzo desde un ángulo ciego. El tirador tenía una línea clara, y Lorenzo estaba expuesto mientras recargaba. No pensé, no planeé, solo actué. Saqué la pequeña pistola plateada de mi vestido y disparé. El retroceso me lanzó hacia atrás, pero el hombre que había estado a punto de matar a mi esposo se tambaleó, su tiro yendo desviado hacia el techo. Lorenzo se giró, vio lo que había pasado, y por un momento sus ojos se encontraron con los míos, con algo que se parecía al orgullo feroz. «Buena chica», gritó, antes de poner 2 balas en el pecho del hombre herido. Pero nuestra pequeña victoria fue de corta duración. Más atacantes llenaron la habitación, y nos estábamos quedando sin lugares para escondernos. Fue entonces cuando vi a Dmitri entrar por las puertas francesas, un rifle de francotirador en sus manos.
Sus ojos pálidos se fijaron en mí con la intensidad de una serpiente seleccionando a su presa. La viuda Sant'Angelo, dijo sonriendo. Qué hermosa estarás de luto. Levantó el rifle. No. Lorenzo se lanzó desde detrás de su cobertura, moviéndose más rápido de lo que había pensado que fuera humanamente posible. El rifle disparó. Lorenzo gritó. Vi la sangre florecer a través de su camisa blanca mientras se estrellaba contra el suelo entre Dmitri y yo. La bala destinada a mi corazón había encontrado su hombro en su lugar. ¡Lorenzo! Corrí hacia él, olvidando todo excepto que el hombre que amaba estaba sangrando en el suelo de mármol. ¡Qué romántico!, murmuró Dmitri recargando. Ahora pueden morir juntos después de todo. Pero Lorenzo no estaba terminado. Incluso herido, incluso sangrando, rodó y disparó desde el suelo. Su bala encontró la rodilla de Dmitri, enviando al ruso rugiendo al suelo. ¡Nadie! Lorenzo jadeó, luchando por ponerse de pie. Toca a mi esposa. El resto de los atacantes vacilaron, confundidos por la caída de su líder. Fue todo lo que Lorenzo necesitó. A pesar de su herida, se movió con eficiencia letal, eliminando amenazas con la precisión de un artista. Cuando finalmente se detuvo el tiroteo, 5 hombres yacían muertos en nuestra hermosa sala de estar. Dmitri seguía vivo pero incapacitado, presionando ambas manos contra su rodilla destrozada. «Debería matarte», dijo Lorenzo, parado sobre él con su arma apuntando hacia abajo. «Hazlo entonces», gruñó Dmitri. «No», Lorenzo bajó su arma. «Vas a irte. Vas a decirles a tus superiores que Valentina Sant'Angelo está bajo mi protección, y que el próximo ruso que ponga un pie en mi territorio no se irá con vida». Se volvió hacia mí, donde me había acurrucado contra la pared, todavía sosteniendo la pistola plateada con manos temblorosas. «¿Estás herida?» Sus ojos me escanearon urgentemente, buscando heridas. «No», susurré. «Pero tú sí». Lorenzo miró hacia su hombro sangrante como si acabara de recordarlo. «Me recuperaré». Dmitri rió amargamente desde el suelo. «¿Crees que esto termina aquí, Sant'Angelo? ¿Crees que puedes simplemente...?» «Creo», interrumpió Lorenzo, «que acabas de aprender que mi esposa no es solo una profesora de arte bonita. Acaba de salvarte la vida al dispararte en lugar de matarte. La próxima vez podría no sentirse tan generosa». Miró hacia mí, y vi en sus ojos que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era la mujer que había necesitado proteger. Me había convertido en alguien que había luchado a su lado. «¿Te arrepientes?», preguntó en voz baja, una vez que los hombres de Dmitri se habían ido, llevando a su jefe herido con ellos. ¿De disparar a alguien? De todo esto. Del matrimonio. De haberte traído a mi mundo. Dejé la pistola en la mesa destrozada y caminé hacia él. Su camisa estaba empapada de sangre, pero estaba vivo. Estábamos vivos. «Lorenzo», dije, tomando su rostro entre mis manos manchadas de pólvora. «Te amo. Amo este mundo loco, peligroso en el que me trajiste. Amo quien me estoy convirtiendo en él. Y te amo a ti por verme lo suficientemente fuerte para pertenecer aquí». Sus ojos se suavizaron, y por primera vez desde que había comenzado el tiroteo, sonrió. «Mi feroz perfecta esposa», murmuró, antes de besarme con labios que sabían a pólvora y promesas. El hospital privado en Roma era como algo sacado de una revista de lujo. Pisos de mármol, obras de arte originales en las paredes, y un silencio reverente que hablaba de dinero y discreción. Lorenzo había insistido en que no necesitaba atención médica, pero perdió esa discusión en el momento en que me amenazó con dispararle en la pierna buena si no dejaba que un médico examinara su hombro. «Eres imposible», murmuré, observando al doctor Marcelli coser la herida con precisión quirúrgica. Lorenzo estaba sentado en el borde de la cama del hospital, su torso desnudo revelando músculos definidos, marcados por varias cicatrices que contaban la historia de una vida vivida al filo del peligro. «Soy práctico», corrigió, aunque no pude evitar notar cómo sus ojos se suavizaban cuando me miraban. «El hombro estará bien en unas semanas». «Tiene suerte, señora Sant'Angelo», dijo el doctor en inglés accesado, dirigiéndose a mí. «La bala pasó limpiamente. Nada vital fue tocado. Su esposo tiene una constitución muy fuerte». «Sí», acordé, mi mano encontrando la de Lorenzo. «La tiene». Sus dedos se entrelazaron con los míos,
y pude sentir el momento cuando algo se asentó entre nosotros. Una comprensión tácita de que habíamos cruzado una línea de la cual no había regreso. Ya no éramos dos extraños unidos por conveniencia. Éramos socios que habían enfrentado fuego juntos y habían sobrevivido. Una vez que el doctor se fue, Lorenzo me tiró suavemente hacia él hasta que estuve parada entre sus piernas separadas. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sus manos libres acariciando mis brazos donde residuos de polvo y detritos del tiroteo aún manchaban mi vestido de verano. Honestamente, como si hubiera despertado de un sueño, toqué la venda en su hombro con cuidado infinito. Durante todo el matrimonio, todo este tiempo en Italia, se sintió como jugar a algo, como fingir ser tu esposa. ¿Y ahora? Ahora sé que no hay fingimiento en esto. Levanté la mirada para encontrar sus ojos azul hielo estudiándome intensamente. Hoy, cuando vi a ese hombre apuntándote, cuando pensé que podría perderte, me di cuenta de que en algún momento esto se volvió real para mí. Sus manos se movieron para enmarcar mi rostro. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se volvió real? Porque para mí fue la tercera noche. Te encontré en la terraza pintando por luna llena y estabas tan hermosa que dolía mirarte. Fue entonces cuando supe que estaba en problemas. El corazón me dio un vuelco. Nunca dijiste nada. No podía. Pensé que si mantenía distancia, si trataba esto como lo que se suponía que fuera, podría protegerte del hombre que realmente soy. Su pulgar trazó mi mejilla. Pero ya no puedo fingir que eres solo un problema que necesitaba resolver. No después de hoy. ¿Qué cambió hoy? Viste lo que soy capaz de hacer. Viste la violencia, el peligro, todo lo feo de mi mundo, y no corriste. Sus ojos buscaron los míos. En cambio, tomaste un arma y luchaste a mi lado. Te convertiste en mi igual. Puse mis manos sobre las suyas. Lorenzo, quiero que sepas algo. Este matrimonio, gesticulé entre nosotros, ya no es sobre supervivencia para mí. No es sobre protección o conveniencia. Es sobre elección. ¿Qué elección? Te elijo a ti. Elijo esta vida. Elijo ser Valentina Santangelo. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Algo cambió en su expresión. Las últimas paredes defensivas que había mantenido se desmoronaron, y vi al hombre real detrás de la máscara cuidadosamente construida. Vulnerable, esperanzado y completamente mío. «Te amo», dijo, las palabras saliendo como una oración. No como dijo en el calor del momento durante el tiroteo. Te amo como el hombre que quiere construir una vida contigo. Una vida real. ¿Y qué tipo de vida sería esa? Una sonrisa lenta curvó sus labios. Peligrosa, complicada. Nada como lo que habías planeado cuando despertaste esa mañana hace un mes. Suena perfecto. Se rió. Un sonido rico y genuino que no había escuchado desde nuestra boda. Solo tú encontrarías perfecto casarse con la mafia. No me casé con la mafia. Lo corregí, inclinándome para rozar mis labios contra los suyos. Me casé con Lorenzo Santangelo. Todo lo demás es solo detalles, detalles muy peligrosos. Los mejores siempre lo son. Cuando me besó esta vez, fue diferente de todos los besos que habíamos compartido antes. No había desesperación o miedo o tentativa incertidumbre. Había promesa, compromiso, el tipo de beso que selló destinos y cambió el curso de vidas enteras. Entonces, dijo contra mis labios, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a casa. ¿Dónde es eso? Sonreí. Donde sea que estés tú. Sus brazos se apretaron alrededor de mí, cuidadosos de su hombro herido, pero firmes en su posesión. Entonces vamos a casa, señora Santangelo, y empezamos a construir una vida que valga la pena pelear por ella. Incluso si eso significa más tiroteos, más peligro, especialmente si significa eso, dijo, y pude escuchar la promesa feroz en su voz. Porque ahora sé que tienes la fuerza para enfrentar cualquier cosa que este mundo nos arroje, y yo tengo algo por lo que pelear que vale más que poder o dinero o respeto. ¿Qué es eso? Sus ojos se encontraron con los míos, ardiendo con intensidad que me quitó el aliento. Tengo amor, y en mi mundo, eso me hace más peligroso que nunca. Mientras nos preparábamos para dejar el hospital, supe que tenía razón. Habíamos comenzado este matrimonio como extraños unidos por necesidad, pero íbamos a casa como algo mucho más poderoso, un equipo forjado en fuego, templado por peligro,
y unido por un amor que había demostrado ser más fuerte que las balas. De vuelta en Nueva York, la mansión de Lorenzo se sentía diferente. Ya no era la casa intimidante de un extraño peligroso. Era nuestro hogar, mi hogar. Había añadido toques personales durante nuestra ausencia. Mis pinturas colgaban en las paredes. Mis libros llenaban los estantes de su biblioteca. Y María había comenzado a servirme café exactamente como me gustaba, sin que tuviera que pedirlo. Pero 3 días después de nuestro regreso, la domesticidad se hizo añicos. «Tenemos un problema», anunció Lorenzo, entrando a nuestro dormitorio donde yo estaba desempacando las últimas cosas de Italia. Su rostro tenía esa expresión controlada que había aprendido a reconocer como su máscara de negocios. ¿Qué tipo de problema? El tipo que viene de dentro. Sus ojos azul hielo tenían un frío mortal que no había visto desde aquella primera noche en la escuela. Marco me ha estado vendiendo información a los rusos. Marco Benedetti, el lugarteniente de confianza de Lorenzo, su mano derecha desde hacía más de 10 años. El hombre que había estado en nuestra boda, que había sonreído mientras nos intercambiábamos votos, que había bebido a nuestra salud. ¿Estás seguro? Completamente. Lorenzo se movió hacia la ventana, su postura tensa con rabia contenida. Los números de teléfono de los atacantes en Italia, todos rastreados de vuelta a un teléfono desechable comprado por Marco hace 2 semanas. También encontramos transferencias de dinero. Los Petrov han estado pagándole durante meses. Mi estómago se contrajo. ¿Eso significa que él les dijo dónde encontrarnos? Significa que él casi consigue que te maten. La voz de Lorenzo era como hielo quebrándose. Y para eso va a morir. La frialdad absoluta en su tono me recordó vívidamente el tipo de hombre con el que me había casado. Lorenzo no era solo mi esposo amoroso. Era el jefe de una organización criminal que había construido su poder sobre cimientos de lealtad inquebrantable. Y Marco había traicionado esa lealtad. ¿Qué vas a hacer? Lo que siempre hago con traidores. Sus ojos se encontraron con los míos en el reflejo de la ventana. ¿Te molesta? La pregunta era genuina. Podía escuchar la preocupación debajo de la superficie controlada, como si parte de él temiera que la violencia inherente de su mundo finalmente me alejara. ¿Debería molestarme? Marco fue mi amigo una vez, mi hermano en todo menos sangre. Lorenzo se giró para enfrentarme directamente, pero puso un blanco en tu espalda. Te convirtió en un objetivo. Por eso, no siento nada excepto la necesidad de verlo muerto. Me levanté de la cama y caminé hacia él, mis manos encontrando las solapas de su chaqueta. Lorenzo, necesito que entiendas algo. Cuando me disparé a ese hombre en Italia, cuando elegí luchar a tu lado en lugar de esconderme, tomé una decisión sobre qué tipo de vida quería, qué tipo de mujer quería ser. Alcé la mirada hacia sus ojos. Quiero estar ahí cuando confrontes a Marco. Su expresión se endureció. Absolutamente no. ¿Por qué no? Porque lo que va a pasar no es algo que una mujer debería ver. ¿Una mujer? ¿O tu esposa? Dejé que acero se filtrara en mi voz. Porque si soy realmente tu igual en esto, si realmente pertenezco a tu mundo, entonces necesito entender todas las partes de él, incluso las feas. Lorenzo me estudió durante un largo momento. Podía ver la batalla librándose detrás de sus ojos, el instinto de protegerme luchando contra el reconocimiento de que tenía razón. No es solo sobre justicia, advirtió. Es sobre enviar un mensaje, sobre mostrar lo que pasa cuando alguien traiciona a mi familia. Entonces muéstrame, Valentina. Lorenzo, puse mis manos sobre su rostro, forzándolo a mantener mi mirada. Confías en mí con tu corazón, confías en mí con tu vida. Ahora confía en mí con esto. Sus manos cubrieron las mías. Una vez que veas esto, no puedes no haberlo visto. Cambiará cómo piensas de mí. Ya sé quién eres. Sé de lo que eres capaz. Y te amo de todos modos. Nada va a cambiar eso. Por fin asintió, lentamente. Muy bien. Pero mantienes distancia. No importa lo que pase. No interfieres. Entendido. Y si en cualquier momento quieres irte, no me iré. Lo interrumpí. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Una sonrisa fantasma tocó sus labios. Mi feroz, imposible esposa. Sí, tuya. 2 horas después, estábamos en un almacén en el distrito de empaque de carne, el tipo de lugar donde los gritos no llegarían a oídos inocentes.
Marco ya estaba ahí cuando llegamos, atado a una silla en el centro del espacio vacío. Había sido golpeado, su rostro hinchado y sangrando, pero sus ojos aún desafiantes. «Lorenzo», escupió cuando entramos. «¿Y la pequeña esposa? ¿Qué...?» «Doméstico». «Marco». La voz de Lorenzo era conversacional, casi amistosa. De alguna manera eso lo hacía más aterrador. «¿Cómo están Sofía y los niños?» El desafío en los ojos de Marco vaciló. «Déjalos fuera de esto». «¿Los dejo fuera?» Lorenzo caminó en círculo alrededor de la silla, sus pasos ecoando en el espacio vacío. «¿Cómo dejaste fuera a mi esposa cuando le dijiste a los Petrov exactamente dónde encontrarla?» «Necesitaba el dinero». «Necesitabas el dinero». Lorenzo rugió, su control cuidadoso finalmente rompiéndose. «Te pagué 1 millón al año. Te di un hogar, una familia, respeto. ¿Y lo vendiste todo por qué? ¿30 monedas de plata rusas? No entiendes las presiones». «Entiendo perfectamente». Lorenzo había recuperado su compostura, pero su voz llevaba una promesa mortal. «Entiendo que traicionaste 15 años de hermandad. Entiendo que casi conseguiste que mi esposa fuera asesinada. Y entiendo que por eso tienes que morir». Lo que siguió fue rápido, eficiente y final. Lorenzo no torturó a Marco, no lo hizo sufrir más de lo necesario, pero tampoco mostró misericordia. Cuando terminó, me miró desde el otro lado del almacén, buscando mi reacción. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Sorprendentemente, lo estaba. Había esperado sentir horror, repulsión, algo. En lugar de eso, me sentía resuelta. «Él trató de matarme», dije simplemente. «Sí, y habrías hecho lo mismo por cualquiera que me lastimara». Sin vacilar, caminé hacia él, sin mirar el cuerpo en la silla. «Entonces estoy bien». Lorenzo me estudió cuidadosamente. «¿Segura?» «Segura». Tomé su mano manchada de sangre entre las mías. «Este es el mundo que elegí. Eres el hombre que elegí. No voy a fingir que es algo que no es». Sus brazos se cerraron alrededor de mí, apretándome contra su pecho. «Te amo», murmuró contra mi cabello. «Te amo tanto que me asusta». «Bien», respondí, «porque te amo lo suficiente para estar aquí, para ser tu compañera en todo esto, lo hermoso y lo feo». Mientras salíamos del almacén juntos, supe que habíamos cruzado otra línea. Ya no era solo la esposa de Lorenzo Santangelo, era su igual en todo sentido de la palabra. Y eso me hacía más peligrosa de lo que había sido nunca. 6 semanas después de la muerte de Marco, cuando finalmente había comenzado a creer que podríamos tener algo parecido a una vida normal, el mundo se desplomó de nuevo. Estaba en el jardín detrás de la mansión, pintando los rosales que María cuidaba con devoción religiosa, cuando Lorenzo emergió de la casa con una expresión que no había visto desde Italia. Su teléfono había estado sonando toda la mañana, conversaciones urgentes en italiano que había intentado no escuchar. «Valentina», dijo, su voz cuidadosamente controlada. «Necesitamos hablar». Dejé mi pincel en el agua y me giré hacia él. «¿Qué pasó?» «Los Kozlov». El nombre me golpeó como hielo. Había escuchado a Lorenzo mencionarlos en llamadas telefónicas, la familia rusa que había tomado el territorio de los Petrov después de que Dmitri fuera eliminado en un accidente automovilístico 2 semanas después de nuestro regreso de Italia. ¿Qué hay con ellos? Lorenzo se sentó en el banco de jardín a mi lado, sus manos encontrando las mías. Han hecho una declaración. Oficialmente es sobre territorio y rutas de distribución. No oficialmente. ¿No oficialmente qué? Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo ahí que me asustó más que todos los tiroteos y amenazas previos. No oficialmente, es sobre venganza. Por los Petrov. Por Dmitri específicamente. Sus pulgares trazaron mis nudillos. Y porque Víctor Kozlov, el jefe del clan, perdió a su hijo favorito en el ataque a nuestra villa. Mi estómago se hundió. «Uno de los hombres que maté, uno de los hombres que matamos», corrigió firmemente. Su nombre era Alexei. Tenía 23 años, y aparentemente era el heredero designado de Víctor. Oh, Dios. Víctor no está interesado en territorio o dinero. Esto es personal para él. Lorenzo se levantó y comenzó a caminar, energía nerviosa irradiando de cada línea de su cuerpo. «Ha puesto un precio de 5 millones por tu cabeza. Viva». La palabra «viva»
Me heló hasta los huesos. ¿Qué significa eso? Significa que quiere hacer tu muerte lenta y personal. Quiere vengar a su hijo haciéndome ver exactamente lo que te hace antes de matarte. Me levanté del banco, mis piernas repentinamente inestables. ¿Y no podemos negociar? ¿Pagarle? ¿Cualquier cosa? Ya lo intenté. Envié emisarios, ofertas de compensación, incluso propuse reunirme con él personalmente. La voz de Lorenzo se endureció. Su respuesta fue enviarme las cabezas de mis emisarios en una caja de hielo. El mundo pareció inclinarse. Durante semanas había estado viviendo en la ilusión de que lo peor había quedado atrás, que habíamos sobrevivido a la tormenta y podríamos construir algo parecido a una vida normal. Debería haber sabido mejor. ¿Qué hacemos? Lorenzo se detuvo frente a mí, sus manos enmarcando mi rostro. Hacemos lo que siempre hacemos. Luchamos. Pero esta vez... ¿Qué? Esta vez podría requerir medidas extremas. Algo en su tono me puso nerviosa. ¿Qué tipo de medidas extremas? El tipo que involucra implementar lo que en nuestro negocio llamamos el protocolo nuclear. No sé qué significa eso. Lorenzo suspiró, sus manos cayendo a sus costados. Significa eliminar no solo a Víctor, sino a toda su organización, sus lugartenientes, sus soldados, sus asociados, cualquiera que pueda tomar venganza después de que él se haya ido. La enormidad de lo que estaba sugiriendo se asentó sobre mí. Estás hablando de guerra. Estoy hablando de extinción. Sus ojos tenían esa frialdad mortal que había visto cuando había ejecutado a Marco. Los Kozlov han hecho de esto algo personal. Han amenazado no solo tu vida, sino nuestro futuro juntos. Por eso, no puede quedar ninguno de ellos vivo. Lorenzo, ¿tienes alguna idea de lo que me harían si te capturaran? Su voz se quebró ligeramente. ¿Lo que me obligarían a ver? No puedo. No voy a arriesgar eso. Caminé hacia él, mis manos encontrando su pecho. ¿Cuántos hombres estamos hablando? ¿En total? Tal vez 50, quizás más. 50 vidas. 50 hombres que morirían porque había presenciado un asesinato en un estacionamiento escolar y había terminado en el mundo equivocado en el momento equivocado. ¿Y si hay otra manera? No la hay. Su voz era final. Ya he consultado con todos mis contactos. Exploré todas las opciones. Víctor Kozlov no se detendrá hasta que estés muerta. Y no puedo vivir en un mundo donde eso sea una posibilidad. Miré al hombre con el que me había casado. Incluso ahora, incluso planeando lo que equivalía a genocidio, lo hacía por amor. Retorcido, peligroso, absolutamente implacable, pero amor de todos modos. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo implementas tu protocolo nuclear? Una sonrisa sombría tocó sus labios. Mañana por la noche. Víctor está celebrando el cumpleaños de su nieta en su club en Brighton Beach. Toda su organización estará ahí. Una cena familiar, murmuré. Con abuelo, tíos, primos... Criminales, Lorenzo me corrigió. Cada uno de ellos. Hombres que han elegido una vida de violencia y ahora enfrentan las consecuencias de esa elección. Tenía razón, por supuesto. Pero eso no hacía que la realidad fuera menos brutal. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que te quedes aquí. Necesito que permitas que Antonio y Luca te protejan mientras yo manejo esto. Y necesito que entiendas que después de mañana por la noche, nunca más volveremos a estar seguros de la misma manera. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto nos convertirá en blancos para cualquier otro clan ruso que quiera hacer su reputación. Quiero decir que nuestros hijos crecerán sabiendo que su padre eliminó una familia entera por su madre. Sus ojos me buscaron. ¿Puedes vivir con eso? Nuestros hijos. Era la primera vez que había mencionado la posibilidad, y incluso en medio de toda esta violencia e incertidumbre, las palabras hicieron que mi corazón cantara. ¿Niños? Pregunté suavemente. Una expresión tierna reemplazó la dureza en su rostro. ¿Quieres tenerlos? ¿Conmigo? ¿En este mundo loco? Quiero todo contigo, respondí sin vacilación. Los niños, el peligro, las amenazas, todo, porque todo eso viene con tenerte. Sus brazos se cerraron alrededor de mí, apretándome contra su pecho. Entonces mañana por la noche, murmuró contra mi cabello. Me aseguro de que nuestros futuros hijos no tengan que mirar por encima del hombro por el resto de sus vidas. Prométeme algo.
dije contra su pecho. Cualquier cosa. Prométeme que vuelves a casa conmigo. Prométeme que no mueres siendo noble o heroico o cualquier estupidez masculina. Rió, el sonido vibrando a través de su pecho. Prometo volver a casa. Tengo demasiado por lo que vivir para morir ahora. Mientras nos quedamos ahí en el jardín, rodeados por los rosales de María y el olor a pintura de óleo, supe que mañana por la noche cambiaría todo. Para bien o para mal, después de esto, los Kozlov ya no serían una amenaza. Y nosotros seríamos algo más poderoso de lo que habíamos sido antes. Una pareja que había sobrevivido a guerra, traición y la violencia de un mundo que no mostraba misericordia a los débiles. Una pareja que había elegido el amor por encima de la seguridad y estaba dispuesta a pagar cualquier precio para protegerlo. 2 años después, la galería de arte en el Upper East Side era elegante y discreta. Exactamente el tipo de lugar donde las esposas de hombres poderosos desarrollaban sus pequeños proyectos. Yo estaba de pie frente a una de mis pinturas más recientes, una acuarela vibrante de la costa amalfitana que había terminado la semana pasada, cuando sentí los brazos familiares de Lorenzo rodeando mi cintura desde atrás. «Hermoso», murmuró contra mi oído, su mano encontrando automáticamente la curva suave de mi vientre de 6 meses. «Como todo lo que creas». Me recosté contra su pecho, disfrutando del momento de tranquilidad en medio de la recepción bulliciosa. Mi primera exposición individual había sido un éxito rotundo, con casi cada pieza ya vendida a coleccionistas que probablemente nunca supieron que habían comprado arte de la esposa de un jefe mafioso. «¿Cómo fue tu reunión?», pregunté, manteniéndolo ligero para cualquiera que pudiera estar escuchando. «Productiva. Los nuevos socios están ansiosos por expandir operaciones en el puerto». Su voz era casual, conversacional, pero pude escuchar la satisfacción debajo de la superficie. Los nuevos socios eran la familia Torrino de New Jersey, que había estado más que feliz de llenar el vacío de poder dejado por la eliminación de los Kozlov. La noche que Lorenzo había implementado su protocolo nuclear había sido quirúrgicamente precisa. Un solo evento, 53 muertes, y el fin permanente de cualquier amenaza rusa contra nosotros. Los periódicos habían llamado al incendio en el club nocturno Brighton Beach una tragedia inexplicable. La investigación había durado 6 meses antes de ser archivada como un accidente de gas. Solo unas pocas personas sabían la verdad: que Lorenzo Santangelo había declarado guerra a una familia entera y había ganado tan completamente que habían sido borrados de la existencia. «Señora Santangelo», una voz interrumpió nuestro momento privado. Me giré para ver a Margaret Whitfield, esposa de un senador estadounidense y una de mis compradoras más entusiastas. Debo decir, su trabajo se vuelve más exquisito cada año. Muy amable, señora Whitfield. Lorenzo me ha estado animando a tomar más riesgos con mi técnica. Un marido que apoya es algo raro. Observó, sus ojos moviéndose admirativamente sobre Lorenzo en su traje perfectamente cortado. Debe sentirse muy afortunado de tener una esposa tan talentosa. Más afortunado de lo que merezco, respondió Lorenzo, sus dedos apretándose ligeramente sobre mi cadera, en una demostración de posesión tan sutil que solo yo lo noté. Después de que la señora Whitfield se alejó, Lorenzo me guió hacia un rincón más tranquilo de la galería. «¿Cómo te sientes?», preguntó, su mano encontrando mi vientre otra vez. Había sido protector durante todo mi embarazo, pero las últimas semanas habían intensificado su atención a niveles casi cómicos. «Me siento perfecta, fuerte, lista para conquistar el mundo». «Nuestro mundo está conquistado», murmuró, besando mi sien. «La pregunta es qué construimos en él». Era una buena pregunta. En los 2 años desde la extinción de los Kozlov, el imperio de Lorenzo había crecido exponencialmente. Ya no era solo otro jefe criminal. Se había convertido en algo parecido a la realeza del crimen, y yo había evolucionado junto con él. Ya no era la profesora de arte tímida que había presenciado accidentalmente un asesinato. Era Valentina Santangelo, esposa de Lorenzo, madre de su hijo nonato, y en mi propio derecho, una fuerza que los asociados de mi marido habían aprendido a respetar. Manejaba los proyectos comunitarios legítimos de la familia, lavaba dinero a través de mi galería de arte,
y ocasionalmente proporcionaba consejo estratégico que Lorenzo había llegado a valorar tanto como cualquiera de sus consejeros masculinos. «Hay algo que necesito decirte», dijo Lorenzo, su voz tomando un tono más serio. «¿Qué?» Antonio interceptó comunicaciones hoy. Los Benedetti de Chicago están haciendo preguntas sobre nosotros. Específicamente sobre ti. Los Benedetti. Una familia que había estado expandiéndose hacia el este durante meses, probando límites y buscando debilidades. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo que sugiere que piensan que una mujer embarazada podría ser una vulnerabilidad que pueden explotar. Risa burbujeó fuera de mí antes de que pudiera detenerla. ¿Una vulnerabilidad? Los ojos de Lorenzo se iluminaron con diversión. Exactamente lo que pensé. Claramente no han hecho su investigación apropiadamente. Claramente no. Puse mi mano sobre la suya donde descansaba en mi vientre. ¿Quieres que me encargue de esto personalmente? Creo que una demostración podría estar en orden. Hazles saber que la señora Santangelo no es alguien con quien se metan. Era el tipo de conversación que habría horrorizado a la persona que había sido una vez. Ahora, me emocionaba. Durante 2 años, había estado aprendiendo el negocio familiar desde Lorenzo, absorbiendo lecciones sobre poder, respeto y las sutilezas de mantener control a través de reputación, tanto como fuerza. Me encargo mañana. Prometí. Mañana descansas. Giulia puede manejar los Benedetti. Giulia era mi asistente, una mujer joven y eficiente que había demostrado tener un talento particular para resolver problemas de manera que no podían rastrearse de vuelta a nosotros. Lorenzo. Valentina. Su voz llevaba esa autoridad final que conocía bien. Estás embarazada de mi hijo. No arriesgas tu salud por negocios que otros pueden manejar. La protectividad en su voz me calentó de maneras que aún me sorprendían. Después de todo este tiempo, después de todo lo que habíamos enfrentado juntos, aún me miraba como si fuera algo precioso que necesitaba guardarse. Muy bien, acordé. Pero si los Benedetti se vuelven un problema real, entonces los manejo yo, como siempre. Sus labios se curvaron en una sonrisa que era tanto tierna como peligrosa. Mi ferocious, brillante esposa, ¿sabes que te amo más ahora que el día que nos casamos? ¿Incluso embarazada y malhumorada? Especialmente embarazada y malhumorada. Significa que estás creciendo a mi hijo, construyendo nuestro futuro. Mientras nos quedamos ahí en mi galería, rodeados por mi arte y las conversaciones educadas de la élite de Nueva York, me maravillé de lo lejos que habíamos llegado. Habíamos comenzado como extraños unidos por desesperación. Habíamos sobrevivido a guerras y traiciones, y habíamos emergido como algo más poderoso de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. ¿Te arrepientes alguna vez? Pregunté suavemente. ¿De qué? De todo. De casarte conmigo, de traerme a tu mundo, de cambiar tu vida tan drásticamente. Lorenzo me giró para enfrentarlo, sus manos enmarcando mi rostro con la ternura que reservaba solo para mí. Valentina, dijo, su voz baja pero feroz. Antes de ti, tenía poder, tenía dinero, tenía respeto, pero no tenía una razón para usar ninguna de esas cosas más allá de simplemente mantenerlas. Sus pulgares trazaron mis mejillas. Tú me diste propósito, me diste amor, y pronto me darás una familia. Sus manos se movieron a mi vientre, donde nuestro hijo se movía ocasionalmente, recordándonos que nuestro legado ya estaba creciendo. No me arrepiento de nada, continuó. Especialmente no de encontrar a una mujer lo suficientemente fuerte para estar a mi lado en este mundo, lo suficientemente inteligente para ser mi igual, y lo suficientemente feroz para proteger lo que construimos juntos. Mientras me besó ahí mismo en medio de mi exposición, rodeados por la vida que habíamos construido de cenizas y violencia y amor implacable, supe que había encontrado exactamente donde pertenecía, en los brazos del hombre más peligroso de Nueva York, llevando a su hijo, siendo su reina en un reino construido de sombras y acero. No era la vida que había planeado, pero era la vida que había elegido, y no la cambiaría por nada en el mundo.